Bienvenidos, hermanos, qué bueno que podemos estar aquí en esta tarde de domingo. Quiero que empecemos con la exposición de la palabra el día de hoy y quiero que por favor abras tu Biblia en Hechos de los Apóstoles. El día de hoy vamos a estudiar Hechos de los Apóstoles, vamos a continuar con Hechos de los Apóstoles. El día de hoy veremos un nuevo capítulo en el libro de los Hechos de los Apóstoles y es el capítulo número 11. Hechos capítulo 11. El día de hoy estaremos viendo del versículo 1 hasta el versículo 18, si el Señor lo permite. ¿Sale? Hechos, capítulo 11, versículo 1 al 18. Antes de leer el texto, permíteme iniciar a forma de introducción, a manera de introducción, mencionándote la recapitulación de lo que vimos la semana pasada. Si recuerdas, la semana pasada hablamos acerca de cómo el evangelio llega a los no judíos. Los no judíos en la Biblia se les conoce como, ¿cómo se les conoce? Gentiles. Gentiles. Los no judíos se les conoce en la Biblia como gentiles. La semana pasada hablábamos y veíamos cómo el evangelio llegaba a los no judíos. ¿Por medio de quién? De Pedro, ¿te acuerdas de ello? Y que le predicó a Cornelio, ¿no? Y habló y se manifestó el Espíritu Santo, hablaron en lenguas y Pedro dijo azorado, dijo, wow, ciertamente también a los no judíos, esto es, a los gentiles, el Espíritu Santo se ha derramado y el Señor también los ha escogido. El día de hoy vamos a continuar en esta sintonía porque, ¿qué creen? Esta noticia llegó sin haber WhatsApp, sin haber Facebook, sin haber redes sociales, ojo, ni teléfonos celulares, pero llegó rapidísimo la noticia a la iglesia de Jerusalén. O sea, llegó la noticia de que se había esparcido el evangelio en los gentiles, pero algo bien interesante, ¿por qué? Porque las personas dentro de la iglesia primitiva o la iglesia madre, que así también se le conoce, o la iglesia en Jerusalén, la mayoría todos eran judíos, pero algunos eran de la secta de los fariseos que se habían arrepentido, el Señor los había escogido y Dios les había dado vida. Y ellos decían, para ser salvos es necesario obedecer la ley de Moisés. Es necesario circuncidarse, es necesario que obedezcan la ley. Necesitan primero hacerse judíos a la religión judía y después creer en Jesucristo para poder ser, ¿qué? Salvos. Entonces empieza a haber esta problemática dentro de la iglesia. Qué extraño, ¿verdad? Que ya cuando empieza a haber más gente dentro de la congregación, empieza a haber situaciones complicadas, siempre, ¿no? Ahora, el día de hoy veremos un tema que es muy crucial para ti y para mí. Hoy vamos a ver, y quiero plantearte lo siguiente antes de mostrarte, irnos al texto y mostrarte el esquema de mi sermón. Existen dos religiones en el mundo. ¿Tú sabías eso? Nada más. No, hermano, yo conozco miles. Hay muchas religiones. Dime una religión que conozcas fuera del cristianismo. ¿Cuál? Mormonismo. ¿Cuál otra? Católico romano. ¿Cuál otra? ¿Cómo? Budismo. ¿Cuál otra? ¿Mande? ¿No más? ¿Testigos de Jehová? ¿No conoces a los testigos de Jehová? ¡Ay, Dios! Mormones, testigos de Jehová. Dice un hermano aquí, ¡ay, Dios, hermana! ¡Ay, Dios! Testigos de Jehová, etcétera, ¿no? Ok, hay muchas religiones, pero los fundamentos de las religiones son dos solamente, dos. Te voy a decir que existen dos religiones en el mundo. La primera es salvación por obras, ¿sí? Número uno, si te fijas, vamos a analizar las que dijiste: mormonismo, católico romano, testigos de Jehová, budismo. ¿Cuál otra? Nueva era, hinduismo, etcétera, la que quieras, la que te guste y la que me pongas. Es una religión por obras. Por ejemplo, el hinduismo busca interiorizar y buscar en el interior de la persona para llegar al karma, ¿no? Al nirvana, al nirvana y llegar a una exposición suprema. Y yo digo, ¿qué buscas dentro de ti mismo? Pura porquería hay en nosotros. Perdón la expresión, pero es una realidad, puro pecado. ¿Qué buscas? Pues nada, te sumerges en la misma toxicidad de tu mismo ser pecaminoso para andar ahí vagando entre la misma toxina, ¿no? Pero es obras. Yo hago para sentirme, ¿qué? Bien.
Las otras religiones, testigos de Jehová, mormonismo, la luz del mundo, la que me pongas, es algo hacer para lograr, ¿sí o no? Yo hago para hacer. Eso es la religión por obras, salvación por obras. Y existe una segunda. ¿Cuál es? La religión que es por gracia, salvación solo por gracia. ¿Sí queda claro esto? Esto es muy importante entender lo que es gracia, porque luego personas no conocen lo que es la gracia. La gracia es muy importante. Entender el concepto de gracia. Gracia es favor inmerecido. En el concepto más sencillo que amerita la explicación, es favor inmerecido. ¿Qué es esto? Es algo que tú y yo no merecemos, pero que se nos entrega. Ajá. ¿Por qué? ¿Por bonito? Pregunta, ¿por bonito? ¿Porque hiciste algo esplendoroso para merecer ese regalo? ¿Mande? Miren, pongo este ejemplo sin menospreciar, ni demeritar, ni ofender a nadie. ¿Quién de aquí se ha portado mal alguna vez en su vida? Levante la mano. Todos. Okay, yo también. Yo hasta las dos manos, ¿no? Y unos hasta los pies. Ok. Bien. ¿Has recibido algún regalo alguna vez? Pero te has portado mal. Santa Claus, uno de sus lineamientos es: aquel niño que se porte mal no recibirá regalos, dice Santa Claus, ¿no? El de la Coca-Cola. ¿Sí o no? Bueno, ok. ¿Tú sabías que recibir un regalo, tú te has portado mal? Yo también. No estoy apelando a Santa Claus, no, eso no existe. Ay, perdón, ya se me fue. No voy a ver aquí personas. Ay, tú existes, hermano, ¿cómo? Ya mi corazón se destrozó. Ok, checa. Hermanos, tú y yo declaramos que nos hemos portado absolutamente mal, ¿sí o no? Y aún así hemos recibido muchos regalos. Estoy hablando en el ámbito terrenal, físicamente, ¿sí o no? Eso es gracia. ¿Tú sabías? En el sentido más sencillo, en el más burdo, eso es gracia. Pero la gracia divina, en el sentido profundo, mis hermanos, habla de redención, habla de eternidad. ¿Tú sabías que tú y yo no merecíamos el cielo? ¿Tú sabías que tú y yo no merecíamos la gloria? ¿No merecíamos estar eternamente con Dios? Sin embargo, por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Y esto no es de nosotros, Efesios capítulo 2 lo dice, sino que es un regalo, es un don de Dios. No es por obras, para que nadie ¿qué? Se gloríe. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para nuevas obras que Dios preparó, ¿de qué? De antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2 lo dice. Ojo, centrémonos en esto. Por gracia somos, ¿qué? ¿Por medio de qué? De la fe. ¿Sí o no? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí queda claro? Porque luego no quiero que vayan a decir: ay, hermano, tengo que orar más para que agradarle más a Dios. No es por obras. Estamos hablando de salvación. Ojo. ¿Está claro esto, mis hermanos? Vamos a seguir. Familia, esto es muy importante para ti y para mí. ¿Por qué? En el entorno en donde nos encontramos, en el texto, culturalmente hablando, estamos hablando con personas judías. Judíos del primer siglo. Judíos que habían creído en Cristo. Es más, Dios les había dado vida, pero eran celosos de la religión. Ellos decían: es necesario. Pedro, hiciste esto porque lo hiciste. Pero hasta Pedro se vio pasmado por la gracia divina. Vamos a ver algo, y es muy interesante. ¿Por qué? Los hijos de Dios hemos recibido el favor inmerecido. ¿Qué significa esto? Algo que tú y yo no merecíamos. Tú no merecías salvación, yo no merecía salvación, tú no merecías eternidad, no merecías vida nueva por nuestros pecados, ni yo tampoco. Pero Dios quiso darnos vida y darnos salvación. Eso es gracia, hermanos. No sé si me explico. Eso es gracia. No por lo que ibas a hacer y no porque ibas a creer en Él. No porque tú fueras bonito o bonita a los ojos de Dios, sino por amor, simplemente por el puro afecto de su voluntad. Y eso lo dicen las Santas Escrituras. Ahora bien, continúo con esto.
El esquema de mi sermón son 2 puntos. Pedro es cuestionado, mis hermanos, y en esto nos centraremos, porque después veremos la explicación de Pedro y cómo la iglesia, mis hermanos, aplauden lo que Dios está haciendo y le dan gloria al Señor, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Cabe señalar lo siguiente y termino mi introducción. Miren, mis hermanos, los judíos tendían en Cristo, estoy hablando de los judíos en la iglesia, tendían a dos aristas, 2 direcciones. La primera, ¿cuál es, hermanos? Decían, para ser salvo es necesario obedecer la ley de Moisés. Esa era la primera arista. Y la segunda era, para ser salvo es necesario que se circunciden. Es necesario que guarden toda la ley completa. Es necesario que sigan todos esos lineamientos. Y después pueden, ¿qué? Creer. O sea, se tienen que convertir, que hacer judíos a través de una ceremonia. Se tenían que hacer judíos. Otros decían, no, no es necesario, simplemente con que obedezcan la ley. Y había esas 2 directrices. Hoy, mis hermanos, Dios le está mostrando a la iglesia primitiva que no se trata de la obediencia que obra salvación. Miren, la obediencia no obra salvación. Tu obediencia, déjame decirte lo siguiente, tu obediencia no obra redención. ¿Sí me explico? Otra vez, tu obediencia y mi obediencia no genera redención. No da vida nueva, mis hermanos. Otra vez, tu obediencia y mi obediencia no generan vida eterna. ¿Sí queda claro esto? Y eso es algo muy importante que nosotros tenemos que abrazar y que tener en consideración, mis hermanos. No por obras, para que nadie ¿qué? Se gloríe. Vamos a leer el texto, por favor, del versículo 1 en Hechos de los Apóstoles al versículo 18. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían ¿qué? Recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, esto es de los judíos. Cuando ves en tu Biblia que habla de los de la circuncisión, está hablando de los judíos. Y cuando tú ves en tu Biblia incircuncisos, estamos hablando de los gentiles. Siguiente versículo, verso 3, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos? Dice, fíjate lo que dice, ¿y has comido con quién? Con ellos. Fíjate lo que están diciendo. ¿Por qué has entrado en casa de qué? De los gentiles, o sea, de incircuncisos. ¿Y has qué? Comido con ellos. O sea, ¿por qué hiciste eso, Pedro? Oye, espérame. ¿Y no te fijas que recibieron la palabra los gentiles? O sea, ¿no te fijas la obra que está haciendo? Pedro está... ¿Qué está pasando? Mis hermanos, legalismo. Esto se le llama legalismo por obras. Queremos pensar que porque yo hago algo voy a obtener redención. Ojo, quiero aclarar este punto. No estoy diciendo que no es necesario que hagas obras para tu vida cristiana. No sé si me explico. Estoy hablando de salvación, de redención, de vida eterna. ¿Sí me explico? Tú no puedes hacer obras para ganar vida eterna, hermanos. A eso me refiero. No estoy diciendo que tú tienes que dejar de hacer obras para tu vida común cristiana. No sé si me explico. Mira, es bien sencillo. Si tú tienes vida en Cristo, de ahora en adelante, ¿sabes? Tú vas a hacer obras que den la gloria al Señor, ¿sí o no? Pero esas obras no son para ganar redención. La redención ya la ganaste. Es más, tú no la ganaste. Tú y yo somos salvos gracias a las obras de Cristo, a la muerte de Cristo, a la redención, a la expiación de nuestro Señor Jesucristo. Él puso su vida para que pecadores como tú y como yo fuésemos salvos. Ojo, pecadores escogidos por gracia. Fíjate lo que estoy diciendo. Pecadores escogidos, predestinados
por gracia. No es del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Pablo lo menciona en Romanos. No es que yo desee la salvación un día y me despierte y yo diga, ay, yo deseo ser cristiano hoy. No, es porque Dios hace la obra en ti. Él es el único que tiene la capacidad de dar vida a los muertos y llamar a las cosas que no son como si fuesen. Pablo lo dice en Romanos también. Continúo con el texto. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo que sucedió diciendo. Y aquí vamos a regresar. Pedro les va a platicar lo que ya vimos en Hechos 10. Estaba yo en ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía ¿hasta quién? Hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames, ¿qué dice? Tú común. Fíjate, ¿quién lo limpió? Dios. Importante. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados, ¿con qué dice? Con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a quién? Fíjate lo que dice, si Dios les dio ¿qué? El mismo don. Don, la palabra don es regalo, que a nosotros. ¿Quién soy yo para estorbar a mi Señor? Lo que Dios está haciendo. Fíjate lo que dice el verso 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios, ¿qué dice? Arrepentimiento. ¿Arrepentimiento para qué? ¡Guau! La iglesia estaba creciendo, mis hermanos, y con ello se estaba empezando a desarrollar ciertas incógnitas, y sobre todo Dios estaba mostrándose no solamente a judíos, sino también a samaritanos, pero no solamente a samaritanos y judíos, sino también a ¿quién ahora? Gentiles. Y si te acuerdas, el plan de desarrollo que Jesús estaba mostrando, ¿sabes cuál es, mis hermanos? Hechos capítulo 1, verso 8. Y me seréis testigos cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿En dónde? En Jerusalén. ¿Te acuerdas? ¿En qué más? En Judea, en Samaria. ¿Y hasta qué? Hasta lo último de la tierra. Y aquí se está presentando. Empieza a mostrarse esto. Esto es muy interesante porque, hermanos, los apóstoles y la iglesia también están aprendiendo. Ellos están creciendo también y están aprendiendo. Mira, la primera parte de mi sermón es Pedro es cuestionado, hermanos. Y es cuestionado ¿por qué? Por un grupo de personas judías que eran creyentes. Es más, la iglesia estaba cuestionando lo que estaba sucediendo. ¿Pero cómo? Porque Pedro estaba violentando la ley de Moisés. Y para nosotros, porque somos gentiles y comprendemos el misterio de la gracia por gracia, ¿sí? Podemos comprender esto. Pero ubícate, en la iglesia del primer siglo, Jesús fue judío, Jesús no fue mexicano, Jesús fue judío, étnico, ¿sí? Y él, hermanos, anduvo entre los judíos.
Y él dijo, la salvación ha llegado a este pueblo. Es más, los apóstoles eran judíos. Cuando se derrama el Espíritu Santo por primera vez en el Pentecostés, fue a judíos. Aunque ya se había derramado el Espíritu Santo y había dado vida al etíope, ¿te acuerdas? Al eunuco, y también a Cornelio y a su casa, ¿te acuerdas? Pero mis hermanos, esto estaba ya creciendo de manera que es estratosférica. Gente que no era judía, Dios le estaba dando vida, Dios estaba haciendo las cosas también en ellos. Ubícate, si tú y yo fuésemos judíos del primer siglo, hermanos, yo te aseguro que estuviéramos cuestionándolos lo mismo que se están cuestionando ellos ahorita. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque dices, pero ¿cómo, Pedro? Fíjate lo que ellos cuestionan. Ellos no cuestionan de que el Espíritu Santo se haya derramado o que haya hecho la obra Dios en sus vidas. No, no, no. Ellos cuestionan de que Pedro no obedeció, ¿qué? La ley de Moisés. Mira, quiero que vayamos al texto, por favor, y analicemos esto. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, en el versículo 1, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. ¿Sí? Ellos ya habían escuchado. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban. Fíjate lo que dice. ¿Qué dice? Disputaban con él, diciendo. ¿Qué es lo que decían? Dice, con él los que eran de la circuncisión, o sea, los judíos. Dice, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres, qué? Incircuncisos. ¿Y por qué has comido qué? Hermanos, los gentiles. Mira, para empezar, ¿por qué les importaba mucho lo que comían? Por el kosher. No sé si tú has escuchado hablar del kosher o la ley. Tiene reglas alimentarias muy estrictas. ¿Sí me explico? Por eso, porque en el supermercado tú puedes ir y tú puedes ver algunos productos y tienen el sello kosher. Es una K que tienen ahí el sello. ¿Qué significa ese sello? Bueno, que es bueno para que ellos lo puedan consumir, los judíos lo consuman. ¿Sí me explico? No violenta la ley de Moisés, es kosher. Ahora, para ellos es esto. Ellos era importantísimo esto. ¿Por qué? Pues como todos nosotros somos gentiles, los judíos decían, es que los gentiles comen de todo. Yo, como lo decía ayer en una clase, somos unos resumideros, o sea, unas aspiradoras, consumimos todo, mis hermanos, los gentiles, ¿sí me explico? Y gloria a Dios por eso. Pero esto es importante, para los judíos eso era como que, ¿cómo? ¿Cómo es posible que tú puedes, Pedro, fíjate, eres Pedro, diste el primer sermón, nada más ubícate. Mira, vamos a ubicarnos con nuestra mentalidad reformada. Nada más ubícate, con nuestros dogmas reformados. Oye, hermano, ¿cómo le estás hablando a un pentecostal? ¿Eres reformado? Oye, hermano, ¿cómo? Pues hermano, aguas aquí, aguas. ¿Por qué? Te quiero mencionar lo siguiente. Nuestros dogmas no están por sobre la Escritura. Nuestros dogmas son herramientas para poder comprender las verdades escriturales. Ojo, pero tenemos dogmas principales o primarios y dogmas secundarios. Los hermanos pentecostales, o los hermanos metodistas, o los hermanos presbiterianos, son hermanos en la fe, porque ellos, sus dogmas principales o los dogmas primarios coinciden con los tuyos y con los míos. ¿Cuáles son esos dogmas primarios? Los dogmas son creencias primarias. No estoy hablando de todos los carismáticos ni todos los pentecostales, estoy hablando de la mayoría. ¿Sí me explico? Pero hay otros que no creen lo que yo voy a decirte ahorita. Por ejemplo, nosotros no ponemos en juego, número 1, la Trinidad. La Trinidad no está en juego. Si mi hermano cree en la Trinidad como yo, ¿sabes qué? Bien. No está en juego el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Te acuerdas? Que Jesús, ¿qué? Murió por nuestros pecados. Estuvo en la tumba. Eso es muy importante. Te voy a decir por qué es muy importante estar conscientes de que Jesús estuvo en la tumba. Porque el que Jesús haya estado en la tumba es profético, mis hermanos, lo dice Oseas. Palabras más, palabras menos. La profecía dice lo siguiente.
Oh muerte, yo seré tu muerte, y la compasión estará escondida de mí, y te aplastaré y los libraré del Seol. Eso fue, por eso es importante, él estuvo en la tumba. No sé si me explico, porque en la tumba él aplastó a la muerte, la destrozó para ti, para mí. ¿Sí me explico? Y tercero, ¿qué es la otra parte del evangelio? El que resucitó. Si él, que dice que es cristiano, cree eso, ¿sabes qué, hermano? Crees en la Trinidad, crees en el evangelio, hermano, creemos lo mismo. Crees en la divinidad de Cristo, Jesús es Dios, crees lo mismo. Por eso los testigos de Jehová yo no los puedo considerar mis hermanos. ¿Sí me explico? Ojo, número 3, si el Espíritu Santo, la divinidad del Espíritu Santo no es cuestionable, el Espíritu Santo es Dios. Los testigos de Jehová no creen que el Espíritu Santo sea Dios. Ellos no pueden ser mis hermanos. Ojo, no hay una corredentora en la redención. Yo por eso no puedo decir que los católicos romanos son mis hermanos, porque ellos dicen que hay una corredentora, aunque el Papa ya haya dicho lo contrario. Pero en sus catecismos no han sido cambiados, y su catecismo dice que hay una corredentora. ¿Quién es esa corredentora? María. En el catecismo explícitamente dice, si no encomiendas tu muerte a María y a Jesús, no eres salvo. Así de fácil. Eso no está en juego. La salvación no es por obras, la salvación es solamente por alguien que se llama ¿quién? Jesucristo. Hay un solo camino, una sola verdad, una sola vida. ¿Quién es? Jesucristo. Es el único camino al Padre, mis hermanos. No hay otro. No hay judaísmo que nos lleve a Cristo, no lo hay. La religión judía no lleva a Cristo, nos muestra lo que Dios mostró nada más en la antigüedad, pero no nos lleva a Cristo. Número 2, mis hermanos, nuestros dogmas primarios, regreso, no pueden dividir, son incuestionables. No sé si me explico. Los presbiterianos creen lo mismo que yo te estoy diciendo, tú sabes. Los metodistas creen lo mismo que yo te estoy diciendo. Oye, y otro dogma principal, ¿sabes? La salvación es solamente por la fe, por gracia, por medio de la fe. No es por obras, ni por la iglesia, sino es por ¿quién? Solo por Cristo. Si esta persona que dice que es cristiana cree eso como dogma primario, es mi hermano. Y ¿sabes? Hay pentecostales que creen lo mismo que yo. ¿Me explico? Son mis hermanos. Oye, hay metodistas que creen lo mismo que yo, son mis hermanos. Yo no puedo considerar a los adventistas como mis hermanos porque ellos no creen algunas verdades de las que te estoy diciendo. Y si las creen tergiversadas porque su profeta, Elena G. de White, mis hermanos, cuestionó esto. Así es que ellos no lo creen. ¿Me explico? Por eso no los puedo considerar mis hermanos. Sí queda claro esto. Pero hay doctrinas secundarias, hay dogmas secundarios, como el bautismo, como la vestimenta, ¿sí? Que yo no puedo, eso no puede ser algo que nos puede dividir como cuerpo que somos. ¿De quién? De Cristo. ¿Queda claro esto, familia? Este paréntesis largo lo tenía que hacer. ¿Por qué? Porque hay muchos cuestionamientos después. ¿Qué está sucediendo aquí? La iglesia está aprendiendo la unidad. ¿Unidad entre quién? Gentiles y ¿quiénes? Judíos. ¡Qué complejo eso! ¿A poco no? Ayer ponía un ejemplo. ¿Te acuerdas tú, el apóstol Pablo, cuando les dice en Corinto que las mujeres debían de tener velo? ¿Sí recuerdas eso? Hay en algunas iglesias que acostumbran el velo. Y van a decir algunas hermanas, ay hermano, ya va a salir ahora con que tenemos que usar velo. No, nada que ver. Yo no estoy diciendo eso. ¿Dije eso? No, estoy poniendo nada más el ejemplo que dijo Pablo. ¿Por qué lo está explicando Pablo? Porque en Corinto había un alto índice de prostitución. Y en aquel momento o en aquella época las prostitutas se rapaban y se ponían pelucas. ¿Sí me explico? Entonces en Corinto había un sector dentro de la congregación que eran judíos. Eran pocos, pero había. Y había mujeres, y las mujeres judías, ¿tú crees que se cortaban el pelo? Claro que no, traían su cabellera, así como mi esposa, hermosa, su cabellera larga. Era su velo, ¿sí me explico? Ahora, ¿qué está pasando? Cuando entraban mujeres corintias, convertidas,
que habían dejado la prostitución, ¿sí me explico? ¿Cómo crees que entraban? Ya no llevaban sus pelucas, ya no llevaban su vestimenta de prostitución. Pues llegaban sin su peluca. Y entonces llegaban con las mujeres y las mujeres judías ahí. ¿Y qué hacían las hermanitas? Ustedes, mujeres piadosas, ¿qué harían? Ay, mira mi hermana, pobres, ¿qué harían? Dicen, hermana, ¿cómo no le dice nada el pastor? ¿Verdad? ¿Cómo anda? ¿Por qué? Porque sería lo mismo hoy en día que si viniera una mujer con ese historial vestida como se viste para ir a trabajar. ¿Sí me explico? Entonces la mujer judía decía, ¿cómo es posible? Y Pablo dice, no se peleen, hermanos, mujeres, usen velo. ¿Sí me explico? Las mujeres que no tienen pelo, usen el velo porque es una señal de autoridad espiritualmente y también para la iglesia. Guardemos el corazón los unos de los otros. Protejamos a la iglesia de Cristo, porque el nombre de Él se mancha. No sé si me explico. ¿Sí queda claro esto? Este tipo de cosas son dogmas secundarios que no pueden dividir ni fracturar a la iglesia. ¿Sí queda claro, familia? Regresamos a este punto. Las obras y la gracia. Solo dos directrices en la redención. Una lleva a la perdición, que son las obras, y el diablo es experto en engañarnos con eso. Es que si no oro hoy, el Señor se va a enojar y perderé mi salvación. Si no voy a la iglesia, ya pierdo mi salvación porque no voy a la iglesia. Ojo, no estoy diciendo que sea malo que sea malo venir a la iglesia ni orar. Sí queda claro que dice, ay, mira el pastor, pues qué bueno, pues ya no voy a la iglesia. Cómo somos re buenos para agarrar el camino largo. No, sí queda claro. Estoy hablando de redención. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de obras para tu salvación. ¿Sí queda claro? Tú eres salvo por gracia, yo soy salvo por la gracia. ¿Qué hay que hacer? Nada, Dios da vida. Y cuando te da vida, ¿sabes cuál es la consecuencia de que Dios te dé vida? Te arrepientes. ¿De qué te arrepientes? De tu incredulidad, de que antes no creías y obviamente te arrepientes de tus pecados. ¿Sí me explico? Eso es la consecuencia de tener vida en el Espíritu. Vamos a continuar. Dice, esto es muy interesante porque los judíos en la iglesia, mis hermanos, empiezan a cuestionar a Pedro. ¿Por qué? Porque entraste en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos. Porque había en esta noción que decían los judíos, es que es necesario que se circunciden, que obedezcan la ley, que se conviertan en judíos. Más adelante, en Hechos capítulo 15, se llevará el primer concilio de la iglesia en Jerusalén. A lo largo de los siglos es el primer concilio, que así se le conoce, el concilio de Jerusalén, y se establecerá lo que es obligatorio hacer para los gentiles. No tiene que ver con esto, mis hermanos, con esto que dicen los judíos de obedecer la ley o no. No tiene que ver con las obras para la redención. La salvación, toda es gracias a Él. Y te digo algo, gracias a Dios por ello. Recuerdo Martín Lutero en una de sus biografías dice, iba yo haciendo palabras más, palabras menos. Voy a mencionar la anécdota, la platiqué en Acatlán la semana antepasada que fui, y les decía Martín Lutero haciendo una penitencia, de esas penitencias de subir escalinatas, ¿no? Y dice, iba yo subiendo la escalinata y enfrente, mero arriba, estaba un crucifijo con un Cristo ensangrentado. Y voy subiendo y voy de rodillas doliéndome, y de repente veo a una ancianita con sus piernas ensangrentadas, gritando y llorando, pero subiendo las escalinatas para llegar a la cruz y besar el crucifijo. Y decía Lutero, y yo la veía, iba subiendo yo también, y lloraba yo, y del dolor la señora gritaba, y yo le decía, ayudo, no, y seguía yo. Y de repente, dice Lutero, todavía no había nacido de nuevo, volteo y veo el crucifijo y digo, ¿por qué eres así? ¿Por qué eres así? Dios, ¿por qué eres así? ¿Por qué eres un Dios que todavía nos hace sufrir con estas penitencias? ¿Por qué eres así? ¿Qué es lo que te sucede? Él cuestionando al Señor. Dice,
pero yo no entendía. Y esto de ese lo dice después, ya lo platico después en su vida. Dice, después me di cuenta. Yo, dice Lutero, odiaba a Dios, ese Dios que demandaba esos sacrificios, ese Dios que demandaba esas obras, ese Dios que demandaba esa perfección, ese Dios que demandaba esa sangre derramada, esa laceración y demás. Odiaba a ese Dios. Pero cuando entendí lo que dice Romanos capítulo 1, el justo por la fe que vivirá. Cuando entendí que no se trataba de mí, sino que se trataba del justo por los injustos, de que la obra que hizo Cristo. Platica Lutero lo siguiente, dice, vi cómo las puertas del cielo se abrieron. ¡Wow! Y entré a la gracia, a la gloria y pude ver lo que antes no veía. Y se convirtió ese Dios que odiaba en el Dios más majestuoso. Por gracia soy salvo. No se trata de obras que me lleven a la redención. Pedro lo que hace, sienta las bases en este cuestionamiento que le hacen los judíos, de que tenía que abstenerse de esto, y Pedro les platica esta visión que tuvo. ¿Cuál fue? La del lienzo, ¿te acuerdas? Que él mientras oraba estaba y veía un lienzo que caía y que decía, mata y come. No, Señor, su religiosidad nuevamente, su legalismo nuevamente, el celoso, Pedro, no, Señor, ninguna cosa impura ha entrado en mí, nunca. ¿Cómo es posible? Y Dios le dice, y la voz me dijo, 3 veces hizo lo mismo, dice, y me dijo, lo que yo he limpiado, tú no lo llames. ¿Cómo? Cuando yo veo ese texto, hermanos, me dan ganas de llorar. No sé, pero yo digo, oh Señor, yo soy un reptil de los de ahí. En sentido figurado hablo. O sea, lo que menospreciaba el mundo, el Señor, lo inmundo, el Señor lo ha hecho limpio por su sangre preciosa en el Calvario. Eso es fascinante, hermanos. Eso es fascinante. Pedro dice, no entendía lo que me decían, pero de pronto llegaron unos hombres tocando a la puerta. Oye, un hombre allá llamado Cornelio, mi jefe, tuvo una visión, un ángel se le presentó y le dijo, es que viniéramos por ti. Y va Pedro y dice, ¿de qué me hablas? Y cuando comprendí, llegué y prediqué a Cornelio y a su casa. El Espíritu descendió sobre de ellos y dije, wow, también para ellos es este don tan precioso que hemos recibido por gracia. ¿Quién soy yo? Dijo Pedro, y me encanta. ¿Quién soy yo para prohibirles a estos hombres que se bauticen? Fíjate, qué impresión, ¿no? Vamos a ver, por favor, y quiero adelantarme porque ya expliqué toda la visión, en el versículo 15, ahí mismo en Hechos 11. Lo anterior ya te lo platiqué, ya te lo expliqué, y dice, cuando comencé a hablar, cayó ¿qué? Sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. ¿Te acuerdas? Empezaron a hablar lenguas, ¿sí te acuerdas? ¿Cuáles fueron las lenguas? Las lenguas maternas, ¿sí? Étnicas de cada uno. ¿De quiénes? De los judíos que estaban enfrente, porque habían ido judíos con Pedro. Aparte de Pedro habían ido otros 6 hermanos. Y vieron y escucharon hablar. ¿Qué significa eso? Hablaron el mismo idioma de manera sobrenatural. ¿Por qué? Porque significaba la unidad que el Espíritu Santo trae en uno solo. Y ese uno se llama ¿quién? Jesucristo. No sé si me explico. Como ya lo mencioné la semana pasada. ¿Te acuerdas que pusimos aquí el ejemplo? Que pasó Axel y que pasó... ¿Quién más pasó? No me acuerdo, Miguel Ángel, y que pasó también Mateo y Lucas, ¿se acuerdan? Y que cada uno le dio una nacionalidad, y que yo según era Pedro, y pusimos el ejemplo de cómo Dios unifica de toda lengua, etnia y nación en Cristo. Esto es maravilloso. Checa lo que dice más adelante.
y voy a entrar a mi conclusión. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con él. ¿Qué dice? ¿Te acuerdas de esto? Lo dijo Juan el Bautista. ¿Sí te acuerdas? ¿Sí te acuerdas que lo dijo Juan el Bautista? Ahora, esto es bien interesante. ¿Por qué? Lo dijo el Señor Jesucristo. Juan, hablando de Juan el Bautista bautizó en agua. ¿Sí me explico? Y dice nuestro Señor Jesucristo: ustedes van a ser bautizados en el Espíritu Santo, sumergidos en el Espíritu Santo. Mira, ¿tú te has preguntado por qué somos bautizados en el Espíritu Santo? ¿Tú sabes que todos los cristianos somos bautizados en el Espíritu Santo? Ojo, y quiero afirmar esto: el bautismo en el Espíritu Santo no es una segunda bendición que recibimos los cristianos. Los cristianos, cuando tú naces de nuevo, ¿sí?, tú te arrepientes, crees en el Evangelio, crees en Jesucristo como tu Señor, como tu Redentor, como tu Rey, ¿sí? Tú eres bautizado en el Espíritu Santo, así en automático. O sea, no creas que es una segunda bendición. Tú eres bautizado en el Espíritu Santo. ¿Pero por qué eres bautizado en el Espíritu Santo? Esto es muy interesante. ¿Cuál es esa incógnita? ¿Por qué somos bautizados en el Espíritu Santo? Te voy a decir por qué. Porque el bautismo en el Espíritu Santo, ¿qué significa? La palabra bautizo significa sumergirnos, sumergirte. Y cuando te sumerges, ¿qué te está sumergiendo? Te está sumergiendo el Señor en Él. ¿Para qué? Para ser parte del nuevo pacto. ¿En quién? En Él. No sé si me explico. O sea, Él nos está cobijando a todos. Jesús nos está cobijando. El bautismo del Espíritu Santo es eso, mis hermanos. Jesús nos cobija a todos, nos sumerge a todos en Él para ser parte de su pueblo. Antes estábamos destituidos de los pactos, de las promesas, de todo, de los patriarcas. Lo dice Pablo en Efesios capítulo 2. Era necesario que alguien hiciera las obras por nosotros. Ese fue Jesús. Pero también que hiciera el sacrificio. Ese fue Jesús. ¿Para qué? Para hacer un pueblo nuevo. Hacer un pueblo nuevo. Y a nosotros nos bautiza en el Espíritu, nos sumerge en el Espíritu para formar parte de su pueblo, mis hermanos. No sé si me explico. De eso se trata. Eso es. Por eso tenemos una nueva nacionalidad. ¿Sí me explico? Y no es que tengas un INE nuevo. Ay, yo ya no quiero el INE, ya no voy a ir a tramitar la INE. No, hermano. Esto es eterno. Es eterno. Somos una nación santa. Un pueblo adquirido ¿por quién? Por Dios. Pedro lo dice. Para hablar, proclamar las virtudes de aquel. Y eso lo dice Pedro y es fascinante, porque ya no nos pertenecemos a nosotros, porque somos de Él, para Él y en Él. Somos un pueblo para Él y de Él. Eso es el bautismo en el Espíritu. Oye, los gentiles también. Y ahí estamos nosotros. Por eso la semana pasada, cuando mencionaba esto, yo decía: hermanos, solamente escuché a mi esposa que dijo amén, y se alegró, y vi su sonrisota, y los demás, gloria a Dios, hermano, gloria a Dios. Este es un Pentecostés, este es el otro Pentecostés a los gentiles. Aquí empieza la promesa de nuestro Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo sería derramado hasta lo último de la tierra. Aquí está, y gloria a Dios por ello. ¿Sí me explico? Y es fascinante, y es hermoso, mis hermanos. Termino con esto y me voy a mis conclusiones. Entonces, si Dios dice en el versículo 17, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese, qué dice? Estorbar a Dios. Dice, entonces, oídas estas cosas, callaron. ¿Y qué dice? Glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios, ¿qué dice? Tú puedes decir, me encanta, porque Lucas, quien escribe, dice, porque calla, es el Espíritu Santo, a través de Lucas, quien escribe, pero calla toda boca el día de hoy, porque tú puedes decir, hermano, ¿y entonces por qué yo no puedo ser miembro de la iglesia? Pues sí,
Aquí veo, ¿verdad? Aquí veo que es nomás con que el Espíritu Santo me bautice que... No, espera. Sí, claro. Pero ¿sabes qué dice Lucas? Ha entregado ¿qué? El arrepentimiento, ¿para qué? ¿Te has arrepentido ya de tu antigua manera de vida? ¿Has desechado esa antigua manera de vida? ¿Has abandonado esa antigua manera de vida? Por eso decía los puritanos, y decían muchísimo y hablaban mucho del arrepentimiento. Hermanos, es necesario. Una persona que se arrepiente es una persona que se nota. Su vida se ve, es diferente. No es que sea perfecta, pero una persona que se arrepiente de su antigua manera de vida, mira, hermano, se nota. A leguas se tiene que ver, la gente lo tiene que notar, tiene que haber un cambio. ¿Has escuchado la palabra radical? Tenemos que ser radicales. ¿Te has arrepentido? Arrepiéntete. Arrepentimiento es un cambio total de dirección. Y no podrás caer y tropezar. Te vas a levantar y te arrepentirás y seguirás. La redención, mis hermanos, es por gracia, no es por obras. Tus obras no generan vida eterna. Eso te lo quiero recalcar. Hermanos, la vida eterna la da Dios. La vida eterna la da Dios. Jesús lo dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Todo aquel que el Padre me ha dado, a ninguno echo fuera. No hay mejor amigo que este, que el que ponga su vida por los suyos. ¡Wow! Jesús le dice a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo para que puedas entrar en el reino de los cielos, para que puedas ver el reino de los cielos. La vida eterna se da por gracia, mis hermanos. El camino a la redención es Jesucristo y nada más, porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y si tú has nacido de nuevo, ¿sabes qué es lo que sigue? Arrepiéntete de tus pecados. Renuncia a tu vida nueva, a tu vida vieja. Renuncia a esa vida antigua. Ya, tírala. No te sirve de nada. En la gloria, mis hermanos, le veremos tal como Él es. Y Él es suficiente. Mira, hermano, hermana, termino con esto. A tu alrededor puedes ver muchas cosas, anhelar muchos, tener muchos deseos, sentir muchos temores. Todo lo que se te venga a la mente, todo lo que tú puedas ver. Pero acuérdate que hay alguien que ha hecho las cosas para que tú y yo podamos tener vida eterna, felicidad eterna, eternidad por siempre y para siempre, en Él y con Él y para Él. Todo en esta vida se acaba. ¿Lo has escuchado eso alguna vez? Es una frase muy popular. Todo se acaba, mis hermanos. Todo se acaba. Hasta hay un hombre por ahí que está tomándose y comiéndose y haciendo un experimento para ver si puede encontrar la cura para que no pueda envejecer y tiene no sé qué tantos años y yo me le quedo viendo y digo, pues vas a morir como quiera, brother. O sea, aunque sea a los 100 años, a los 200. Yo conocí a uno más longevo todavía, casi 1000, que se llamó Matusalén. Como quiera te vas a morir. O sea, como quiera, para allá vas. Arrepiéntete. La eternidad es de Dios, la entrega por gracia, sois salvos por medio de la fe. No es de nosotros, sino es un ¿qué? No es por obras. Tus obras, mis hermanos, tus obras no dan vida eterna, solo Él. Arrepiéntete. Oremos, por favor. Señor, el día de hoy queremos darte las gracias, Padre, porque estábamos como los judíos en muchas de las cosas. En muchas ocasiones, mi Dios, nosotros podemos ser como los judíos en nuestra herencia reformada. Esta herencia es maravillosa y tú la has levantado y la tenías planeada y organizada de esta manera,
Hace más de 500 años atrás levantaste a hombres comunes y corrientes para que regresáramos a las Sagradas Escrituras, y gracias por cada uno de ellos. Sin embargo, ayúdanos a no escondernos en nuestra teología o nuestra doctrina, exaltándola más que tu misma palabra. Señor, oramos, papito hermoso, para centrar nuestra vida en ti y entender que nuestras obras no dan redención. Señor, nuestras obras no son para vida eterna, no son suficientes para vida eterna. Nuestras obras no valen absolutamente nada para vida eterna. Solo tú, Señor, tú eres el único que da vida. Te ruego con todo mi corazón que des vida, mi Señor, en donde no la hay en este recinto. Da vida, por favor, Señor. Hay seres amados, seres queridos, seres que apreciamos muchísimo, que no tienen vida. Da vida, porque tú eres el dador de vida, Señor. Padre, haz la obra, por favor. Nuestras obras son para testimonio de la obra que tú has hecho en nosotros. Ayúdanos a hacer obras dignas de arrepentimiento para exaltar tu santo nombre, mi Dios. Y no para buscar redención. Te ruego con toda mi alma, mi Cristo, que por favor seamos fortalecidos en tu presencia. Y Espíritu Santo, dirige nuestro corazón siempre a ti. Muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias por tu perdón. Y gracias por la redención. Hermanos, yo quiero que dediques un momento de manera particular y le digas: Señor, la redención se me ha hecho, o a veces tú puedes estar cayendo en que este concepto de redención es algo tan cotidiano, tan repetitivo, tan común. Ora al Señor y dile: Señor, perdóname, porque ayúdame a ver la profundidad de la vida eterna en mí, indigno siervo tuyo. Ayúdame a ver, Señor, la persona que soy, la que era. Ayúdame a ver, Señor, mi condición pecaminosa y perversa. Y ayúdame a ver, Señor, la grandeza del Calvario en mi corazón. Oh Dios grande de Israel, Espíritu Santo, te pido con toda mi alma de tu intervención en este lugar para que tú seas manifestando tu gloria en los corazones de todos los que estamos aquí presentes, y que los que ya somos hijos tuyos y hemos obtenido redención por tu gracia, te ruego que por favor nos ayudes a ver el peso de la redención, Señor, en nuestra vida cotidiana, que no se nos haga algo cotidiano, sino que se nos haga algo más real y palpable, sobre todo tangible. Y aquellos, mi Dios, en quien estás concediendo el don de la vida en esta tarde, por favor, que las obras de arrepentimiento se hagan tangibles en su vida a partir de hoy. Gracias, gracias, gracias por este tiempo. En tu nombre, Cristo. Amén.